Tratu txarrak jaso dituzten aurrei buruzko 12. nazioarteko biltzarreko inaugurazio saioari hasiera ematera gatoz. Daros a todos y a todas la bienvenida al 12 Congreso Internacional de Infancia Maltratada y al 7º Foro de Justicia e Infancia. Empezamos ahora mismo la sesión inaugural con la bienvenida. Ninguna persona menor puede ser discriminada en sus derechos, su supervivencia y su desarrollo con base en la diferencia, sea esta la que sea. En este sentido, la Convención del Niño manifiesta que los Estados deben de tomar todas las medidas necesarias para proteger a los y a las menores de toda forma de discriminación. Y últimamente estamos escuchando voces en nuestra sociedad que cuestionan determinadas prestaciones económicas de nuestro sistema de bienestar social. Voces que no tienen en cuenta que estas prestaciones sirven también para procurar el desarrollo humano de los niños y niñas que se hallan en nuestro país y que tienen derecho, como toda persona menor, a alcanzar su madurez plena, sin arrastrar carencias de ningún tipo. Las personas que cuestionan la necesidad de estas prestaciones no tienen en cuenta que una de las mejores formas de evitar la discriminación es que los poderes públicos garanticen un nivel de renta suficiente a toda la ciudadanía, que permita a las familias eliminar las carencias que, derivadas de la pobreza, condicionan el desarrollo de todo ser humano. General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entre los temas que se abordarán, cabe destacar la mejora de la atención a las personas menores de edad.